pasada habíamos conversado sobre la neumonía asociada a la comunidad, adquirida en la comunidad. Hoy día vamos a hablar sobre la neumonía adquirida en el hospital. Dentro de esta misma de ese tipo de neumonías está la neumonía asociada a uso del ventilador mecánico, que generalmente son neumonías que se dan en la unidad de cuidados intensivos donde utilizamos estos instrumentos. Las enfermedades con gérmenes intrahospitalarios son un gran problema de salud porque van a tener mayor número de complicaciones y además el tratamiento va a ser más engorroso dado que muchas de estas veces los gérmenes van a ser multiresistentes a diferentes fármacos. ¿Quién podría transmitir estas infecciones? No, podría ser el personal de salud, ya que manipulamos entre uno u otro paciente. Los días de hospitalización generalmente son de 7 a 21 días. Eh, ¿Dónde vamos a ver mayor número de infecciones intrahospitalarias mientras más aumentemos el nivel la institución hospitalaria? ¿No? Porque vamos a tener cada vez servicios, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos no va a estar en un nivel 1, ¿no? Va a estar en un nivel 3, 4 del centro de salud. Acá hay un artículo que habla sobre una investigación sobre las incidencias de infecciones intrahospitalarias, donde se observó un 7.54 por 100 pacientes hospitalizados. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que se encontraron y que también se describen en la literatura? Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. La infección intrahospitalaria más frecuente fue la neumonía, ¿no? Como vemos, va aumentando la prevalencia conforme va aumentando el nivel de complejidad de la institución. Este es un estudio que se hizo en el 2016 en el Hospital Rebagliati, donde se observó la frecuencia de bacterias en infecciones respiratorias con cultivo positivo en pacientes hospitalizados. Entonces encontraron la Pseudomonas aeruginosa en primer lugar, posteriormente la Acinetobacter baumannii, la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus aureus y la Staphylococcus maltophilia, ¿no? En el año 2015 también se hizo un estudio similar y se encontró datos parecidos. Hay una guía del ITSA, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que nos habla de las neumonías adquiridas en el hospital y dentro de estas las neumonías asociadas a ventilador. Entonces, la neumonía es un infiltrado pulmonar nuevo con evidencia clínica de origen infeccioso, como presencia de fiebre, esputo purulento, leucocitosis e insuficiencia respiratoria. La neumonía intrahospitalaria, los gérmenes son adquiridos en el hospital, por lo cual no hay una incubación antes del ingreso y ocurre después de las 48 horas de hospitalización. La neumonía asociada a ventilador se define la neumonía adquirida después de 48 horas de intubación orotraqueal, ¿no? Por ejemplo, esta es una radiografía de tórax en un paciente de la UCI, ¿no? Vemos ahí que el paciente está intubado, ¿no? Y vemos patrón algodonoso, bilateral, predominio derecho, ¿no? Con monitoreo de signos vitales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Puede ser por muestreo no invasivo, una aspiración traqueal, la expectoración espontánea del paciente, una inducción de esputo, succión nasotraqueal y hemocultivos. Ahora, los cultivos semicuantitativos pueden ser usados en la neumonía asociados a ventilador, ¿no? Pero hay otros pacientes que van a necesitar cultivos invasivos, ¿no? Para poder dar un antibiótico indicado. ¿Qué métodos invasivos tenemos? Por ejemplo, una broncoscopía.
Los criterios clínicos para tratar una neumonía intrahospitalaria, cuando el paciente tiene la sintomatología, ¿no? Que habíamos escrito al inicio, ¿no? Por semiología nosotros vemos paciente, además que estaba yendo, por ejemplo, ¿no? En casos pacientes están yendo bien de otra patología y de un momento a otro empiezan a hacer fiebre, empiezan de nuevo a tener malestar general, ¿no? Entonces es el momento de cultivar. Por ejemplo, ahora tenemos un paciente hospitalizado en neumología que tuvo una neumonía COVID, estuvo 2 meses en cuidados intensivos, pasó a hospitalización. El paciente todavía contaba con crépitos en el examen físico, le hago un cultivo y me sale Klebsiella pneumoniae, ¿no? O sea, es decir, una franca neumonía intrahospitalaria. Bueno, el paciente ya está con 10 días de tratamiento y está recuperándose. ¿Qué no podemos utilizar aparte de la semiología? ¿No? La procalcitonina y la proteína C reactiva. Nos pueden dar apoyo en cuanto a tomar decisiones, aunque no van a guiar la terapia. Lo que guía la terapia es la semiología del paciente. El hecho de que tengan infecciones intrahospitalarias, va a haber mayor tiempo de hospitalización. Y también esto es un la mayor exposición en UCI y el uso de ventilador mecánico es un factor de riesgo para hacer una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Hay tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Que vamos a dar un tratamiento sin aún tener el cultivo que nos confirme el germen intrahospitalario, ¿no? Vamos a tratar de dar una cobertura de amplio espectro sospechando los gérmenes que ya conocemos que dan infección dentro del hospital. Cuando ya tengamos el cultivo, vamos a tener una terapia más específica, vamos a desescalonar probablemente el tratamiento, vamos a tener menos efectos adversos, menos tratamiento exagerado, entre otros. Siempre hay que estar haciendo estudios epidemiológicos sobre el análisis situacional del hospital. Entonces, terapia empírica para cubrir Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias gram negativas, por ejemplo, como Klebsiella pneumoniae, que tiene mi paciente. La terapia empírica para Staphylococcus aureus, ¿no? Si hay un factor de riesgo de para MDR, que es un germen hospitalario, o también lo que nos dio la unidad de epidemiología, donde se ha visto más del 10 a 20% de estos gérmenes, o cuando la prevalencia no es conocida. Podemos utilizar vancomicina y linezolid. En cuanto a la pseudomonas aeruginosa, se recomienda una terapia doble. Hay que evaluar si hay factores de riesgo de resistencia según la epidemiología. Si el paciente tiene una enfermedad estructural pulmonar, por ejemplo, un EPOC, un enfisema, el patrón de resistencia de unidad es mayor de 10% a un antipseudomónico, también se recomienda una amplia cobertura. Los factores de riesgo para un germen MDR, multidrogo resistente, una neumonía asociada a ventilador, cuando usó antibiótico previo en los últimos 90 días, por ejemplo, mi paciente. Un shock séptico al momento del diagnóstico, mi paciente. El que te haya tenido un síndrome de estrés respiratorio agudo, también lo pasó mi paciente. 5 más días hospitalizados antes con neumonía asociada a ventilador, mi paciente, y que el paciente tenga hemodiálisis. No, eso no cursó el paciente que tuvo neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿qué fármacos se recomiendan según el tipo de microorganismo? Si es un Staphylococcus aureus meticilin resistente, usar vancomicina linezolid. Si es una pseudomonas aeruginosa, hay que cubrir con piperacilina tazobactam, cefepime, ceftazidime, impenemeropenem o astronam. Si son antipseudomónicos no beta-lactámicos, ciprofloxacino, lefloxacino, amicacina, gentamicina, colistina y polimixina.
¿no? Por ejemplo, mi paciente que está con una infección de neumonía y tengo el antibiograma, está recibiendo meropenem con ciprofloxacino. Terapia antibiótica inhalada. No contamos con esos medicamentos en el hospital, pero se describe y, ¿no? Por ejemplo, en, en el Revalid de los pacientes con fibrosis quística, que también utilizan terapia antibiótica inhalada por las lesiones fibróticas y bronquiectasis que tienen por la fibrosis quística, les llegan donaciones del extranjero con antibióticos inhalados para poder controlar la colonización de estos gérmenes, de los gérmenes asociados a la fibrosis quística, como la pseudomonas aeruginosa. Bueno, si es la neumonía asociada a ventilador, el microorganismo sensible, minoglucósidos o polimixinas, hay antibióticos sistémicos inhalados y si es un microorganismo resistente, es una alternativa si existe una mala evolución. Se inicia con terapia empírica de amplia cobertura y cuando se cuenta con el cultivo y patrón de sensibilidad se le cambia a monoterapia o no monoterapia en algunos casos como la pseudomona. Se puede cambiar antibióticos de cobertura más angosta, menor riesgo de efectos adversos y de aparición MR. Y porque nosotros sabemos que mientras más uso de antibióticos usemos, ¿no? De forma no controlada, vamos a ocasionar mayor riesgo de gérmenes multidrogoresistentes. Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Vamos a hablar del absceso pulmonar. La infección del parénquima pulmonar con una infección microbiana puede generar necrosis, destrucción del parénquima. Y esto va a generar una o más cavidades. Las cavidades suelen comunicarse con bronquios de gran calibre, lo que va a desencadenar en un esputo purulento, ¿no? Parte de la necrosis del parénquima pulmonar. También hay las llamadas neumonías necrosantes, que se dan cuando hay varias cavidades, generalmente menores de 2 centímetros de diámetro, ¿no? La mayoría de patógenos que causan los abscesos infecciosos se deben a la microflora bacteriana anaeróbica de la boca y son secundarios a aspiración. El absceso pulmonar primario se puede dar en una persona propensa a la aspiración o con una persona con una salud relativamente buena. No necesariamente tiene que tener una comorbilidad. Según la duración se pueden clasificar en agudo, menos de un mes, y crónico, más de un mes. En las imágenes, cuando sale parte del contenido del absceso hacia afuera, podemos encontrar niveles hidroaéreos en los pulmones. También se pueden clasificar en absceso primario y secundario. Entonces, el primario, que es la mayoría, es el más frecuente, el absceso bacteriano primario es el 80% de los casos, donde se menciona que más del 50% de estos pacientes van a tener un esputo pútrido. Además, describe que, por ejemplo, el familiar, la pareja del paciente puede comentar de que el paciente tiene halitosis, ¿no? También se describe en los libros antiguos de semiología
que el médico puede oler el esputo del paciente. Si eso es un esputo con olor característico pútrido, penetrante, ¿no? Podemos hacer diagnóstico con eso de absceso. Bueno, como hemos mencionado, es la necrosis del parénquima pulmonar causado por una infección microbiana en pacientes sin patología pulmonar de alteraciones inmunitarias previas. Ese es en el absceso primario. En el absceso secundario, puede ser secundario a una obstrucción neoplásica de las vías respiratorias, a una complicación de una cirugía intratorácica, a un proceso sistémico, por ejemplo, un paciente con VIH, ¿no? SIDA tiene bajas las defensas, ¿no? Y va a ser proclive a tener infecciones oportunistas. Al tratamiento que compromete los mecanismos de defensa del huésped, por ejemplo, el trasplante. Paciente post-trasplantado va a tener de por vida un tratamiento inmunosupresor. La causa más frecuente es la complicación de una neumonía por aspiración, y son infecciones microbianas secundarias a bacterias anaerobias que se encuentran en la boca. ¿Cómo se da la lesión inicial? Primero se da una lesión química directa por el ácido gástrico, o puede ser también por alimentos, que hay una zona de obstrucción secundaria, partículas aspiradas, los alimentos se depositan ahí, se aspiran y posteriormente generar una neumonía, una infección secundaria. Puede desarrollarse una infección sin lesión pulmonar previa si la inoculación bacteriana es suficientemente grande o si están comprometidos los mecanismos de defensa pulmonar que habíamos escrito en la anterior clase de neumonía, adquirida en la comunidad. Puede también haber alteración de la conciencia, ¿no? Que me va a ser un factor de riesgo para desarrollar absceso. Por ejemplo, en pacientes con ACV, puede haber disfagia, ¿no? Por ejemplo, un paciente con esclerodermia, ¿no? Que presentan disfagia, ¿no? Y no puede deglutir bien los alimentos, siendo un factor de riesgo para posteriormente desarrollar un absceso. Puede haber disfunción de los músculos respiratorios, ¿no? Todos estos son factores de riesgo para desarrollar absceso. Por ejemplo, en el ELA, en la enfermedad de Parkinson. Si hay una extracción de piezas dentales, caries dentales. Si hay interferencia mecánica con barreras anatómicas, por ejemplo, con las zonas nasogástricas, intubación endotraqueal también es un factor de riesgo para generar abscesos. Los abscesos van a dar clínica después de que se produzca la necrosis tisular de 1 a 2 semanas. Generalmente es más frecuente en varones con una relación de 5 a 1. Por ejemplo, esta es una foto que les he traído de una publicación en el Saber sobre un paciente que fue sometido a cirugía bariátrica, una cirugía abdominal, y posteriormente se generó un absceso de pulmón como complicación. Ahora, la obstrucción tumoral también puede causar una necrosis en el centro del tumor, por ejemplo, en los cánceres epidermoides pulmonares, y se necrosan y después generarse una infección. Obstrucción por cuerpo extraño, ¿no? Por ejemplo, durante mi residencia un abuelito se había aspirado parte de su dentadura, unos dientes unas prótesis de dientes, se había ido al bronquio y había generado un absceso. Compresión extrínseca de una neponopatía grande, también podría darse el caso. Otras causas: bronquiectasias, infecciones secundarias de un infarto aséptico por una embolia pulmonar,
embolia séptica, secundaria endocarditis de válvula tricúspide o flebitis supurativa. Eh, por ejemplo, si un paciente sin dientes, sin nada de dientes, y tiene un absceso pulmonar, es poco probable que haya un absceso ¿no? Un absceso por aspiración, ¿no? De los microorganismos anaerobios de la boca, ¿no? Porque los dientes siempre son un factor de riesgo cuando tienen caries, ¿no? De aumentar el número de bacterias para hacernos infecciones. Bueno, pero si tenemos un paciente sin dientes, si tenemos un absceso pulmonar, tenemos que sospechar que tenga un carcinoma broncógeno que esté obstruyendo las vías aéreas. Las bacterias aspiradas se transportan por la acción de la gravedad a las zonas declives del pulmón y por lo general se produce aspiración cuando el paciente está reclinado o en posición supina. Tenemos la imagen de un paciente con un absceso pulmonar derecho, ¿no? Y en un paciente se le hizo bilobectomía, se retiró 2 lóbulos y se observó que era un carcinoma epidermoide. ¿Por qué las personas en general pueden hacer abscesos pulmonares de gérmenes de la boca? Se hizo un estudio donde se usó marcadores isotópicos para detectar la aspiración y demostró que el 45% de las personas sanas aspira durante el sueño, al igual que el 70% de los pacientes con alteración de la conciencia secundaria a una enfermedad. 1 mililitro de nuestra saliva contiene 10 a la novena o más bacterias vivas. La frecuencia relativamente escasa con la que se produce una neumonía por aspiración o un absceso pulmonar hace evidente la gran eficacia de nuestros mecanismos de defensa de los pulmones. Cuando los mecanismos de defensa fallan, se produce una neumonía y posteriormente se puede producir un absceso. Los abscesos pulmonares bacterianos son generalmente unilaterales, con más frecuencia en el lóbulo superior derecho, en el segmento 1 o apical superior, seguidos del mismo segmento superior en el lado contralateral, ¿no? En el lóbulo superior izquierdo. La diseminación del parénquima pulmonar al espacio pleural por extensión directa produce empiema en 1/3 de los pacientes. Los abscesos amebianos, por una parasitosis, se producen más frecuentes en el lóbulo inferior derecho y se originan por extensión directa de un absceso hepático a través del diafragma. Por ejemplo, acá vemos un absceso hepático, ¿no? Que está comunicándose a través del diafragma hacia el pulmón, generándose también un absceso pulmonar. ¿Cuáles son las causas de cavidades en una radiografía de tórax? Este cuadro lo he extraído del libro de enfermedades infecciosas de Mandel, ¿no? El cual es interesante, resume todas las causas de las cavidades y que pueden causar absceso en los pulmones. Las bacterias, generalmente los anaerobios de la boca, ¿no? Con otra frecuencia otros organismos como el Staphylococcus aureus. La Pseudomonas aeruginosa, los bacilos gram negativos entéricos, Pasteurella multosia, Bordetella cepacia, Bordetella pseudomallei, Haemophilus influenzae, tipo C, Legionella, Streptococcus del grupo A, Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus aeruginosa, Nocardia, Rhodococcus, Actinomyces, Clostridium.
una embolia pulmonar séptica originada de una flebitis séptica como el síndrome de Lemierre, ¿no? Si acordaremos del síndrome de Lemierre como la tromboflebitis séptica por Fusobacterium necrophorum con infección embólica al pulmón, que es el síndrome de Lemierre. Puede complicar una infección orofaringia como el absceso periamigdalino, una característica que se distingue de los abscesos secundarios de embolización séptica es que afectan a zonas pulmonares múltiples y no contiguas. Okay. Micobacterias como la tuberculosis y patógenos no tuberculosos, ¿no? Hemos visto cavidades pulmonares en las placas de los pacientes, sobre todo en ápices, hongos, ¿no? Como el histoplasma, coccidiosis, blastomices y otros oportunistas, aspergilosis, streptococcus, cigomicetes, parásitos, ¿no? Como el más frecuente entre estos, el entamoeba histolítica, etiologías no infecciosas, ¿no? Ya hemos hablado del cáncer que se puede necrosar en el centro y formar una cavidad, un absceso pulmonar, ¿no? Tenemos el cáncer pulmonar primario, el metastásico, el linfoma, infarto pulmonar por una embolia séptica, vasculitis también pueden dar cavidades como los granulomatosis de Wegener, otras patologías respiratorias con las bronquiectasis quísticas, secuestro pulmonar y otras más raras. Como habíamos mencionado, los microorganismos predominantes del absceso pulmonar van a ser los anaerobios de la boca, que constituyen la flora normal de las hendiduras gingivales. En una enfermedad periodontal, las hendiduras gingivales se vuelven más profundas y se van a llenar de gran cantidad de microorganismos gram negativos. Pueden ser 10 a la 12ª unidades formadoras de colonias por gramo de contenido de frotes gingival. ¿Cuáles son los anaerobios que se aíslan con más frecuencia? Son los Streptococcus, los Fusobacterium nucleatum y Prevotella melanogenica. Los abscesos múltiples, los abscesos generalmente no se deben solamente a un anaerobio, ¿no? Realmente son a múltiples anaerobios, pueden ser en 3 a 4 en cada muestra de cultivo. Y también se puede encontrar Streptococcus microaerófilos y Streptococcus viridas. En ocasiones, los abscesos monomicrobianos causados por el aureus, los bacilos entéricos, negativos como Klebsiella, Pseudomonas, Burkholderia, Pasteurella, entre otros. Esos pueden ser monomicrobianos. La colonización orofaringia con Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Este bacilo aerobio gram negativo, y como menos frecuencia de Staphylococcus aureus, es bastante común en los pacientes hospitalizados y sobre todo los que reciben ventilación asistida. Estas bacterias son importantes cuando se desarrolla absceso pulmonar o neumonía necrosante durante la hospitalización. Vuelvo a repetir, la colonización orofaringia con Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus es común en los pacientes hospitalizados y sobre todo los que reciben ventilador mecánico. Estas bacterias son importantes cuando se desarrolla un absceso pulmonar o neumonía necrosante durante la hospitalización. En personas con bajo sistema inmune, como el VIH o trasplante, los patógenos oportunistas, como micobacterias, nocardia, aspergillus, rhodococcus, entre otros, son causa importante de cavidades pulmonares. Una persona con agranulocitopenia, como leucemia o que recibe quimioterapia, aquí van a ser importantes los bacilos aerobios, como la Pseudomonas y el Staphylococcus aureus, y hongos como los aspergillus y el Schizomicetes.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, en el absceso pulmonar primario se puede dar de forma subaguda o indolente con síntomas durante varias semanas. El cuadro clínico puede ser fiebre, malestar, tos con esputo purulento, el dolor pleurítico es frecuente, va a haber pérdida de peso importante, esputo pútrido, en algunos casos puede haber hemoptisis. También, buena historia clínica nos puede decir que ha habido antecedente de pérdida de conciencia. Realmente esto se da en los pacientes alcohólicos también, ¿no? Que se aspiran a veces. Y es una neumonía, si es una neumonía necrotizante, el cuadro es más rápido y a menudo aparece la primera semana desde el comienzo de los síntomas. En el examen físico, la temperatura mayor a 38 grados, podemos encontrar dentadura en mal estado y trastornos gingivales. Por ejemplo, yo tuve un paciente que era una señora muy mala, una señora que vivía en el campo, ¿no? Y si hubiese ido al campo y no había venido hasta estar muy mal porque se estaba cuidando del COVID y tenía en muy mal estado de la dentadura, con los dientes marrones, destruidos, nos chachacoca a veces en el campo, y había desarrollado un absceso pulmonar, ¿no? ¿Pero qué factor de riesgo más tenía? Era diabética y tenía artritis reumatoide, ¿no? Tomaba tratamiento inmunosupresor, aparte de que tenía una diabetes mal controlada. ¿No? Y por la dentadura en mal estado, había desarrollado su absceso pulmonar, que cuando estuvo muy mal, recién vino al hospital cuando ya estaba en falla respiratoria. Bueno, anomalias en el examen pulmonar, podemos hasta escuchar ruidos agregados al compromiso parenquimal o que el paciente presente un empiema acompañado al absceso. Puede haber ruidos pulmonares anfóricos o cavernosos. El paciente puede tener dedos en palillos de tambor, puede tener una anemia crónica. Generalmente tienen una leucocitosis importante y se manifiesta un empiema en casi un tercio de los casos y pueden observarse con o sin fístula broncopleural. En una neumonía necrosante que es más rápida, la extensión precoz entre lóbulos y el espacio pleural y la leucocitosis intensa son frecuentes. Cuando esto ocurre, podemos llamarlo una gangrena pulmonar. Generalmente en la literatura, ¿cuándo dice que llega el paciente con absceso pulmonar? Cuando ya tiene dolor pleurítico o tiene una broncorrea importante, es decir, una expectoración de esputo purulento abundante. Por esos motivos el paciente se acerca a la consulta. Bueno, del diagnóstico. Primero, como primer paso en el diagnóstico, siempre vamos a solicitar una radiografía de pulmón, ¿no? Que podemos ver en la radiografía de pulmón una cavidad pulmonar con nivel hidroaéreo. La pared de la cavidad generalmente es gruesa e irregular y a menudo hay un infiltrado adyacente que en un segmento o un lóbulo y las adenopatías ciliares no son sobresalientes. Cuando el absceso es multilobar, es decir, está en varios lóbulos de los pulmones, tenemos que empezar en compromiso autoinmune, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un absceso en el lóbulo inferior derecho. La tomografía es más sensible y nos va a ser útil para identificar cavidades pequeñas, lesiones endobronquiales obstructivas también, ¿no? Por ejemplo, también cuando sospechamos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un corte axial de una tomografía donde vemos un absceso pulmonar con nivel hidroaéreo en el lóbulo superior derecho, ¿no? Y ese es un corte coronal de una ventana mediastínica del mismo paciente donde se observa la lesión con paredes gruesas.
¿no? Esto hemos descrito que nos ayuda a identificar también cuando compromete varios abscesos en el pulmón. La tinción Gram va a haber en el esputo abundantes neutrófilos y microflora mixta con numerosas bacterias morfológicamente diferentes. Puede crecer en el cultivo microflora normal. Bueno, eso había en los libros antiguos, lo del médico puede oler el esputo. Para una buena muestra se puede realizar los procedimientos de punción transtraqueal, punción transtorácica, broncoscopía con cepillo protegido o un lambeado broncoalveolar, ¿no? Pero a veces no se necesita esto porque el paciente tiene un buen esputo. ¿Qué vamos a dar de tratamiento? Vamos a dar medicación contra anaerobios. ¿Cuáles son descritos? La clindamicina y el tetronidazol. Entre ellos, el mejor es clindamicina en cuanto a los anaerobios, ¿no? Que están en el aparato respiratorio. Y se puede acompañar con una cefalosporina. También se ha escrito que sirven en el tratamiento las penicilinas con inhibidor de lactamasas, amoxicilina con ácido clavulánico. En el extranjero, por ejemplo, tenemos ese medicamento de forma endovenosa. En los hospitales no tenemos, no en todos los hospitales se cuenta con eso. Podemos utilizar carbapenems, podemos utilizar quinolonas con actividad anaeróbica, como moxifloxacino o gatifloxacino. ¿Y cuánto tiempo vamos a dar de tratamiento? 6 a 8 semanas. ¿No? Acuérdense que el absceso pulmonar es una lesión importante, ¿no? Contiene pus, necrosis y tiene paredes gruesas, ¿no? Entonces es importante dar una buena cobertura antibiótica, ¿no? Para mejorar el paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a usarlo en un 10 a 15% de los casos cuando hay fracaso del tratamiento médico. El absceso pulmonar, al contrario de estos abscesos viscerales, porque habrán escuchado, ¿no? En la medicina, absceso encontrado, absceso drenado, ¿no? Entonces, describen que si uno encuentra un absceso debe drenarlo. Pero los abscesos pulmonares tienden a drenarse por sí mismos a través de la comunicación con las vías respiratorias grandes. Eso es bueno. Este drenaje se evidencia por la presencia de niveles hidroaéreos en los abscesos. En caso no fuera posible, ¿no? Hay que realizar una lobectomía o neumonectomía. Entonces, indicaciones de tratamiento quirúrgico: que el tratamiento médico fracase, que las cavidades sean muy grandes, ¿no? Que no pueda cobertura del antibiótico más de 8 centímetros, abscesos secundarios en microorganismos resistentes, que el antibiótico no va a poder ser óptimo como condición, como la pseudomonas aeruginosa, neoplasias obstructivas, ¿no? Porque podemos limpiar el absceso, pero la neoplasia sigue obstruyendo y causando que esa área no tenga una buena ventilación. También va a generar que tenga recidiva. Y hemorragias masivas, ¿no? Las hemorragias masivas, ¿no? Son indicación quirúrgica. Ahora hay otras técnicas que son menos invasivas, como el drenaje percutáneo guiado por tomografía y la colocación de un pictel hacia el interior de la cavidad con instilación de antibióticos, que son procedimientos nuevos que recién se están viendo y que necesitan mayor estudio. Pronóstico. Promedio de tiempo para que la cavidad se cierre es de 4 semanas. La mortalidad global es del 10%. Y si son casos leves, extrahospitalarios, que no se está hospitalizada, la mortalidad es de 2 a 5%. En pacientes con lesiones obstructivas, alteraciones del sistema inmune o adquisición hospitalaria, el desenlace mortal puede llegar a un 65%. Muy bien. Si quieren ahondar más sobre el tema, pueden revisar el libro de enfermedades infecciosas de Mande en el capítulo de absceso pulmonar. Vamos a ver. A ver. Muy bien, alumnos, si tuvieran alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, estaré coordinando con el delegado para la próxima clase. Estudie.